Y ahora sí, como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, ya la tenemos del otro lado Constanza Obiol, economista de CREVA, justamente que nos va a estar contando un poco de esto que estuvo sucediendo en los últimos meses del 2022 y que también lo hemos visto ahora y lo venimos tocando, de la suba de los alquileres en nuestra ciudad, y básicamente queremos saber y conocer cuál es la dinámica que sucede aquí en Bahía Blanca. Así que, Constanza, en principio, gracias por atendernos. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Mejor? Bien, muchas gracias, sí. Bueno, contanos en principio esto que comentábamos un poco, ¿cuál es la dinámica de los alquileres en nuestra ciudad? Bien, como mencionabas recién, nosotros en el CREVA, durante el diciembre del año pasado, que parece que fue hace mucho, pero no, hace poquito, sacamos un informe sobre lo que fue los alquileres y la variación de los precios y las cantidades de alquileres en la ciudad y en Argentina. Recordemos que desde mitad de 2020 tenemos una ley de alquileres vigente que regula el precio de los alquileres a través de un índice de contratos de locación, ¿sí? Ese índice de contratos de locación tiene en cuenta qué pasa con los salarios y qué pasa con el índice de precios en el país. Y bueno, efectivamente, solamente ese índice aumentó 211% desde que se instaló, ¿sí? Allá en junio de 2020, y a lo largo del 2022 tenemos una variación del más del 80%, ¿sí? Y en el caso de Bahía, nosotros lo que hicimos es una estimación, ¿sí? A través de publicaciones, y lo que relevamos es que durante el 2022, nuestro cálculo es que se aumentó el 120%, ¿sí? El precio de los alquileres. Tengamos en consideración, digamos, que esto es por encima de lo que han aumentado los salarios y el índice de precios, ¿sí? En nuestro país. Justamente cómo se calcula o cómo es la metodología de elaboración de este índice de alquileres? Bien, tomamos publicaciones, específicamente lo que es casas y chalets y departamentos, pisos, semipisos, y hacemos un cálculo estimado, básicamente del precio promedio del metro cuadrado, ¿sí? Y, sí. No, contá. Bueno, y esa es la forma en que nosotros logramos aproximarnos, ¿sí? No hay el ICL, que es el índice de control de locación, se publica diariamente por el Banco Central, ¿sí? ¿Y se consideran, digamos, aquellas propiedades, por ejemplo, ya alquiladas o no se consideran? No, lo que se considera son los que está publicado, ¿okay? O sea, el precio de lo publicado, que es lo que consideramos que está en alquiler y que es de donde podemos calcular los precios. Obviamente, bueno, lo que vemos es que creció por encima de este índice oficial. Bueno, hay quejas, digamos, de todos lados, tanto de los inquilinos, pero también de los propietarios, ¿sí? Claro. Uno de los problemas, y es lo que decíamos de dinámicas que observamos, es que hubo una baja en la cantidad de viviendas o inmuebles en alquiler. La demanda se sostiene, ¿sí? O en algunos casos crece. Tenemos que entender que en Bahía Blanca más o menos el 26% de los hogares son inquilinos. Y entonces, obviamente, este problema, digamos, entre oferta y demanda genera una presión sobre los alquileres, ¿sí? Así como, bueno, obviamente para los inquilinos es más difícil afrontar los alquileres, para los propietarios es cada vez menos rentable, ¿sí? Claro. Tenemos que considerar que más o menos se calcula que para recuperar la inversión en un inmueble hacen falta 27 años, ¿sí? Entonces, bueno, con esos números, obviamente se genera una dinámica muy difícil y lo que observamos es que no hay ganadores o perdedores, sino que, bueno, cada parte tiene su problemática. ¿Y cómo se puede mejorar esta situación, digamos, con estos análisis? Porque, como bien decís, no es que hay una de las partes que está siendo beneficiada, sino que ambas están siendo perjudicadas, digamos. ¿Cuál es el punto de mejora en este sentido? Bueno, por un lado, hay intenciones, digamos, de hacer una modificación sobre la ley. No se aclara bien cuáles serían los puntos a tocar. Obviamente los más conflictivos, digamos, este tema de cómo se ajusta el índice de precios con este índice de educación, y por otro lado los plazos, ¿sí? Que han pasado de 2 a 3 años. Esas son las principales quejas. Y por otro lado, obviamente no hay ningún tipo de regulación sobre el precio inicial de los contratos.
Entonces ahí es donde también se encuentra un problema o un conflicto, porque bueno, cuando vemos la inflación proyectada, que en realidad es el problema base de este tema, ¿sí? La inflación general. Claro. Obviamente cuando se generan los contratos se intenta cubrir esa proyección de inflación. Obviamente, como pasa con estas situaciones tan complejas, la solución no es la única, pero bueno, sí, atacar el tema de la inflación obviamente es un punto importante. Uh-huh. Desde que estuvo la ley en el 2020, como mencionabas, ¿qué cambio hubo? Más allá de que ahora, como decís, estos puntos a modificar, digo, ¿cómo fue ese cambio? ¿En qué sentido, en qué te referís? ¿En precios? Claro, en si aumentaron, o sea, ¿cómo fue aumentando desde que está la ley? Bien, el aumento total que se calcula, o sea, que se tiene en cuenta, teniendo en cuenta este índice, es del 211%, ¿sí? Claro. Por todos estos meses, desde junio de 2020, aumentó ese porcentaje. Y en el país, en el país y en la ciudad, nosotros estimamos que es más del 300, ¿sí? Ajá. Así que esos son los valores. Claro, y bueno, hablamos a nivel Bahía, digo, pero ¿qué a nivel país en general sucede esta cuestión que tenemos acá a nivel local? Sí, a ver, obviamente mientras más pequeña la ciudad, el conflicto para de demanda y oferta es peor, ¿sí? Porque hay menos disponibilidad de viviendas por un tema de tamaño. Pero sí, la dinámica es similar en todo el país. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Ayer lo mencionábamos un poco con los y las estudiantes. Digo, ¿qué sucede con ese sector y los alquileres? Bien, bueno, obviamente en Bahía es un sector muy importante, moviliza muchísimo lo que es alquileres principalmente de departamentos de un dormitorio, monoambientes, y momentos como por ejemplo diciembre, marzo, es donde las inmobiliarias ven un mayor movimiento, ¿sí? Uh-huh. Obviamente ese mayor movimiento es crear nuevos contratos son valores nuevos, entonces ahí el mercado se va ajustando constantemente, ¿sí? Uh-huh. Principalmente que es muy, digamos, dinámico porque tiene mucha capacidad de cambio, ¿sí? Obviamente para los estudiantes necesitan dónde vivir, dependerá de cada familia qué tipo de inmueble puede alquilar, si comparten con otra familia, con otro chico, con otro estudiante, si es una familia que tiene más de una persona estudiando en Bahía. Bueno, cada situación es particular, ¿sí? Pero las inmobiliarias resaltan la importancia que tiene eso, ¿sí? En lo que es el rubro locatario. Uh-huh. Y justamente leíamos o dábamos a conocer que en este momento hay poca oferta y los precios están muy altos, o sea, se refleja también en los y las estudiantes, digo, para alguien que quiere venir a estudiar algo en la UNS, por ejemplo, que siempre busca como en el sector cercano, esta es una realidad, hay poca oferta y los precios son altos, como lo vemos en general, también para esto, o sea, en este sector, ¿no? Sí, a ver, obviamente esto se aplica a todos los tipos de propiedades, pero bueno, sí, los inmuebles más pequeños, digamos, este tipo de departamentos, o puede ser casas más pero pequeñas, están sufriendo grandes aumentos. Uh-huh. Ya por último, para liberarte, preguntarte, bueno, estas cuestiones que se quieren revisar de la ley, ¿se habló de cuándo sería o a futuro, digamos, cómo continúa? Mira, el año pasado, durante algunos meses del año pasado, hubo una gran pedido, digamos, para que haya modificaciones, Ajá. pero sinceramente está estancado en este momento. Yo, que me he dedicado a hacer este informe, en el momento de hacer el informe encontré, digamos, inmobiliarias, principalmente de Buenos Aires, obviamente, que son quienes más se expresan, sí. Pidiendo los cambios, y bueno, y también están los inquilinos agrupados, ¿sí? La verdad es que no está previsto, o al menos no hay un momento específico que se haya dicho que se va a hacer esto. Más vale que hay que esperar hasta marzo, que es cuando comienzan las sesiones legislativas ordinarias. Hay que ver ahí, en ese momento, si hay alguna intención, si alguien presenta, digamos, alguna idea o qué es lo que sucede. Claro, pero ¿te parece a vos que, digamos, el sector de inquilinos, inquilinas, es un sector fuerte que puede ponerse, digamos, para que suceda, o es poco probable que...? Yo siento que hay presión de todos lados, entonces, bueno, puede ser, si se suman todas las presiones, no solamente inquilinos, tal vez los inquilinos son, digamos, los inquilinos agrupados, como decís, tal vez no tienen tanta fuerza, pero bueno, el sector
rubro inmobiliario, probablemente Claro. sí. Ujú. Claro, sí, porque aparte es esto que vos decís, no es que los inquilinos son los afectados o los de las inmobiliarias, no, es todo en general, digamos, Exacto. nadie sale ganando. No, no, no. Bueno, Constanza, agradecerte por No, la por favor. comunicación y bueno, estaremos en contacto quizá más cerca de marzo a ver si hay alguna novedad al respecto. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Así pasaba Constanza Obiol, como decimos, economista del CREVA, frente a este análisis que estuvieron realizando de respecto a la inflación y a la suba de los alquileres y demás, tanto en los últimos meses del 2022 como en estas primeras semanas también. Recordar que está la ley de alquileres desde el 2020 y que desde esa fecha aumentaron un 300% en nuestra ciudad y que esto no solamente sucede en nuestra ciudad, sino que se replica en todo el país, como decía Constanza. Justamente están estas cuestiones a revisar, que son las que creen que es lo que está fallando de la ley, pero veremos qué sucede entonces más cerca de marzo, a ver si hay alguna modificación o no respecto a la ley de alquileres.